Buenos días, tardes o noches, a cualquier hora que estén viendo esto. Nosotros somos Recuerdos de la Tortura y hoy venimos a hablar de un tema muy controversial Y delicado. y delicado que queremos tocarlo con toda la delicadeza porque sí, es un tema muy delicado que es bastante controversial que ha salido a flote debido a estas nuevas elecciones de presidenciales, nuevos presidentes y hay algunos que han sacado a relucir los presidentes que ha tenido Chile. Y este tema es muy delicado porque ha sido la mayor sombra de Chile y es por eso que este capítulo del podcast se llama La sombra de Chile exactamente, porque ha sido la época más oscura que ha tenido Chile y lo peor que ha pasado Chile. Por Durante. eso es que este sábado vamos a hablar de esto, como saben, todos los sábados a las 7 p.m. de la tarde, en capítulo nuevo. Pero antes de continuar, denle like, suscríbanse y comenten porque nos costó mucho hacer esto y Bueno, buscar información. comencemos con primero que aprovechando hablaremos este tema para despedir el mes de la patria de Chile. Pero bueno, vamos a empezar. ¿Quién fue Augusto Pinochet? ¿Quién fue este general que falleció ya hace más de 19 años? Nació el 25 de noviembre de 1915 y falleció por ahí del diciembre de 2006. Pues falleció, pero anteriormente fue arrestado en Londres. Pero bueno, Augusto Pinochet ascendió en el ejército chileno hasta convertirse en jefe del Estado Mayor. A principios de 1972, antes de ser nombrado comandante en jefe el 23 de agosto de 1973 por el presidente Salvador Allende. El 11 de septiembre de 1973, Pinochet tomó el poder en Chile mediante un golpe militar. ¿Quién fue Salvador Allende? El chileno fue el primer socialista en llegar al poder por voto popular llamado democracia, lo que lo convirtió de inmediato en una figura a nivel mundial. Y a pesar de las innegables divisiones que provocaba y sigue provocando en su propio país, fuera de él su figura y su proyecto generaban gran admiración, por eso el golpe de Estado. ¿Qué cosas hizo Pinochet durante estos 10 Pero años? primero vamos a hablar, ¿por qué quisieron derrocar tanto a Allende si se supone que su gobierno fue bueno? Pues es por el simple hecho de que él fue socialista y por eso es que ya gente lo quería, pero a la vez gente no lo quería. Y esta misma gente que no lo quería fue quienes se encargaron de hacer ese tan mal golpe de Estado, el cual llevó a Augusto Pinochet a ser presidente y empezar con todo su gobierno. Bueno, principalmente quiso Augusto Pinochet durante 17 años. Augusto Pinochet acabó con una gran cantidad de personas inocentes solamente por hablar. En el caso tenemos a Víctor Jara, que durante un periodo de tiempo fue torturado hasta no poder. Víctor Jara actualmente tiene un estadio, por así decirlo, pero no me acuerdo cómo una es. Pero durante estos años la voz de Víctor Jara sigue resonando con sus canciones, porque él fue una de las voces silenciadas, una de las más de víctimas de Pinochet. Otro cantante que por suerte no fue silenciado fue Víctor Heredia, que fue un cantante que cantó la canción Sobreviviendo, que Sobreviviendo se trata principalmente de cómo sobrevivían a la situación que vivían la gente. Incluso el grupo Ilapu cantó la canción en el Festival de Viña. Pero bueno, ya retomando el tema. Pinochet podría decirse que lo peor que le pasó a Chile en muchas ocasiones, porque Pinochet hizo bastantes cosas malas, literalmente torturó, mató a gente que era inocente y si no eras parte de su gobierno básicamente te iba a matar hasta que fueras parte o te acoplas a ellos. Y violó, literalmente tiene una amiga que se llamaba Ingrid Olderock, que no me acuerdo su apellido, pero que básicamente su amiga se dedicó a adiestrar perros para violar a mujeres. Entonces imagínate ser una persona normal y ver que entra gente a tu casa y las mata y te mata a ti también solo porque quieres sobrevivir y no eres parte del gobierno de Pinochet. Es como traumante y es por eso que me molesta que haya gente que ahora que hace ese tema de las controversias chilenas, básicamente intente decir que Pinochet fue bueno cuando Pinochet fue muy malo y
Por eso es que si eres chileno no puedes ser Pinochet porque serías como alguien sin memoria. Y si no tienes memoria en un pueblo, básicamente quieres que ese pueblo pase por lo mismo o que pase por algo similar. Me he visto también por ahí que Pinochet también fue comparado por aquel dictador alemán que, a ver, considerando lo que hizo ambos, que fue periodos distintos, Pinochet y el dictador alemán acabó con judíos y con gente que no tenía las mismas, por así decirlo, eh, ideales. En cambio, Augusto Pinochet silenciaba a la gente que tampoco tenía sus ideales y los que hablaban. Porque si lo que tienen en común ellos dos es que hicieron algo bastante malo, pero en cambio el dictador alemán hizo ya más daño a un país, que fue Polonia. Pero bueno, retomando así, vamos a hablar sobre los testimonios afectados por Augusto Pinochet. Pero igual entonces se podría comparar un poco la situación con ese dictador con Pinochet, porque al fin de cabo ambos torturaron a la gente que se suponía que era su patria, su gente, la gente que confió en él cuando se hizo el golpe de Estado. También es como controversial porque aquel dictador también llegó por democracia, misma gente que también votó por él, gente que confiaba en ellos. Reitero, no fue así, pero bueno, igual no tiene importancia hablar sobre el dictador alemán ahora mismo. Porque es un podcast para chilenos. Sí. Estamos hablando de Pinochet. Bueno, antes de comenzar, le invitamos que le den like y follow. Ya dije eso. Bueno, like y follow y comenten para así tener algo de apoyo sobre su parte de grano de arena para seguir haciendo estos podcasts y seguir teniendo más público. Pero bueno, vamos a comenzar ahora mismo con los testimonios, que sacamos 4. Sí, 4 de muchos que nos aparecían y todos eran horrorosos y escogimos los que como... Los más nos llamaron la atención. Sí. Por así decirlo, pero bueno. Empezamos con Amanda Silva Álvarez, que comienza así. El 11 de septiembre de 1973 cambió para siempre mi vida y la de mi familia. Mi padre, Mario Silvia Iriarte, abogado y gerente de Corfo en Antofagasta, además de dirigente del Partido Socialista, fue perseguido por su cargo político. Nuestra casa fue allanada por militares en tanques y mi madre quedó sola con 5 hijos pequeños. ¿Qué quiere decir con allanada? Que, por así decirlo, fue rodeada por tanques. Es una cosa para decir que al padre se lo llevaron solo por ser un militar socialista, porque compartía la misma idea de Allende y recordamos que Allende fue asesinado. ¿Fue asesinado? No sé. ¿O se suicidó? Bueno, a él lo sacaron del cargo por eso mismo, por ser socialista. Pero bueno, continuamos. Aunque pudo haber aceptado asilo en México, mi padre volvió a Antofagasta convencido de que el ejército chileno no sería golpista. Aquí el padre pudo haber tenido una oportunidad de seguir viviendo, pero como bien fiel a la patria decidió devolverse. El 13 de septiembre se entregó voluntariamente. Al despedirse nos mostró sus manos limpias y dijo que nada había hecho. Nunca lo volvimos a ver. Supimos después que fue torturado y el 19 de octubre, con la llegada de la caravana de la muerte, fue ejecutado junto a otros 14 prisioneros. A mi madre solo le respondieron: ¿qué vienes a buscar si están todos muertos? Los cuerpos fueron entregados con la condición de abandonar la ciudad. Viajamos escoltados a Vallenar, donde ni siquiera pudimos poner su nombre en la tumba. Era nadie. Mi madre con coraje decidió quedarse en Chile y resistir la dictadura. El asesinato de mi padre fue parte de la caravana de la muerte, causa que permitió procesar a Pinochet y a los altos mandos. Su detención en Londres significó un reconocimiento a nuestra lucha, aunque para nosotros la herida sigue abierta hasta hoy. O sea, imagínense que, por ejemplo, antes, creo que en ese momento las mujeres no trabajaban, ¿no? No. Entonces el padre era el único que podía llevar plata a la familia y que lo maten solo por compartir una idea que tenía Salvador Allende. Es básicamente lo peor, porque a la madre le contestan nomás que se murió, que lo mataron, ya no puede hacer nada. Pero se lo dicen tan normal sin importarle cómo se sienta la madre de que ahora se quedó sola con sus hijos. Es como tan cínico y
y molesto, maldito para ellos. Muy inhumano. Inhumano de que piensen así de una mujer que se quedó sola Viuda. y se quedó sola, viuda, con hijos que mantener, y encima se quedó en Chile corriendo el riesgo de que en cualquier momento la maten a ella, Y a sus hijos. y encima no poder ponerle el nombre a la tumba de su esposo porque la amenazaron con matarla a ella si lo hacía. Simplemente horrible. Incluso con el testimonio nos dijeron que el hombre, entregó sus manos totalmente limpias, dando el hecho de que él nunca hizo nada, viendo cómo el régimen mataba a incluso gente que ni ha hablado, que ni ha abierto la boca. Y es que, a ver, matar o ejecutar gente sin razón alguna ya es inhumano, porque normalmente las ejecuciones suelen ser por crímenes ya mayores. Pero aquí fue ya una ejecución con con 14 reclusos más. O sea, probablemente solo porque todos combatían la idea de que eran socialistas y trabajaban para Allende. O sea, estaban en una época donde si compartías un pensamiento que no era el mismo que ellos tenían, te mataban solo porque sí, solo porque querían tener el control de todo. También, aparte de los adultos, también corrían el riesgo los estudiantes, que ellos también fueron afectados. También vamos a hablar sobre otro testimonio de Ángela Saavedra. Vamos a comenzar. El 11 de septiembre de 1973 fue un día que marcó mi vida y la de mi familia. Sentí un gran temor por mi hermano José Gregorio, a quien llamamos el Pepe, porque debía regresar desde Chuquicamata en medio de la incertidumbre de esos días. Él estudiaba en el liceo durante la semana. Vivía conmigo para evitar problemas en el transporte. El 24 de septiembre, carabineros llegaron de noche a mi casa guiados por mi propio padre para llevárselo. Lo acusaron de delitos que nunca pudieron probar y tras días de angustia apareció en la cárcel de Calama. Allí permaneció hasta el 19 de octubre, cuando fue masacrado en los cerros de Topater. Su pérdida fue devastadora. Mis padres murieron sin saber dónde estaba realmente su cuerpo, y solo fragmentos hallados dieron una mínima certeza de su destino. Con las mujeres de Calama hemos pedido nuevamente pericias y seguimos exigiendo justicia. La detención de Pinochet en Londres nos dio una esperanza pasajera, pero quedó en libertad sin rendir cuentas. Mientras los responsables viven cómodamente, nosotros seguimos cargando con el dolor y la incertidumbre de no tener verdad ni justicia plena. Ahí podemos ver cómo de nuevo castigan a un inocente por cosas que no pudieron probar, que no tuvieron pruebas, que nunca hizo probablemente. Solo lo castigaron porque buscan un culpable y buscan a alguien que castigar a alguien inocente. Porque obviamente si buscan los verdaderos culpables son ellos mismos por asesinar a tanta gente. Prácticamente se dejaron llevar por la corrupción. Fueron gente corrupta que les daba lo mismo. Mataban a gente inocente solo para decir que ellos tenían otros ideales como excusa, o que era gente mala, por así decirlo, para esconder lo que realmente eran ellos. Pero bueno, como ven, Pinochet ya fue alguien más que cruel, fue alguien inhumano. Alguien que no le importó su propia gente que votó por él, o sea, que lo acompañó en su golpe de estado que confió en él para ser presidente, no le importó. Pero bueno, continuamos con el testimonio de Viviana Díaz, hija de Víctor Manuel Díaz. Soy hija de Víctor Manuel Díaz, ex subsecretario general del Partido Comunista y dirigente de la CUT. Detenido desapareció desde el 12 de mayo de 1976, cuando tenía 56 años. Desde ese día he participado activamente en la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, enfrentando amenazas, persecuciones y rechazo judicial, pero siempre manteniendo la búsqueda de la verdad y la justicia. El 16 de octubre de 1998 viví sentimientos encontrados con la detención de Pinochet en Londres, una enorme alegría por la posibilidad de verlo juzgado y una gran tristeza porque mi madre ya había fallecido sin conocer avances sobre el destino de mi padre. Años después, las investigaciones revelaron que él fue mantenido con vida 8 meses bajo tortura en el cuartel Simón Bolívar y luego asesinado cruelmente como todos los prisioneros que pasaron por ese recinto clandestino. El proceso judicial permitió inculpar a decenas de responsables y dejaron precedentes históricos. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben, no admiten inmunidad y pueden ser juzgados en cualquier país.
La detención de Pinochet significó también que por primera vez nuestras voces llegaron al mundo entero, rompiendo el silencio y dejando claro que la historia lo recordará como culpable. A esto nos referimos como un pueblo que no tiene memoria y por lo tanto apoya a Pinochet, porque ahí dice que lo recordarán como culpable. Imagínense cómo se sentirá la gente que básicamente luchó tanto, y se alegró demasiado al ver que Pinochet por fin era detenido en Londres, aunque sea por un mínimo de tiempo. Imagínense cómo se sentirá esa gente que vivió toda dictadura al ver que hay gente que se olvidó lo que hizo Pinochet y ahora solo lo apoyan porque sí, porque no tienen razón que apoyarlo, porque Pinochet no hizo nada, no hizo nada bueno en su dictadura. Pero también todas sus cosas buenas tienen su lado malo. La felicidad, la alegría, el alivio de ver a Pinochet siendo arrestado, tiene su punto negativo, que sería ya la herida ya marcada. Como el dicho del frasco, puedes poner etiquetas al frasco fácilmente, pero son difíciles de sacar. A lo que digo yo es que son heridas fáciles de poner, pero son difíciles de olvidar o difíciles de cerrar. Una cicatriz marcada es un dolor grande, no solo por la gente que vivió ese momento de 17 años de angustia, temor, ansiedad. No solo estaban viviendo, estaban sobreviviendo. La gente hacía lo posible para sobrevivir, para no ser silenciada por razones estúpidas. O ponemos un ejemplo de que si, por ejemplo, si mataban a Pinochet en ese mismo momento, gente que tenía todavía familiares desaparecidos nunca iba a encontrar respuestas sobre qué pasó con ellos, sobre dónde están o qué les pasó. O sea, ya es una cosa saber que están muertos, pero otra cosa es saber si no están muertos, si están en cualquier lugar, que no saben qué están haciendo, que no saben si siguen siendo torturados o si siguen viviendo un infierno en ese lugar donde estén o en cualquier lugar donde si siguen vivos. Vamos a hablar del último testimonio de Juan Leonardo Moureira. La madrugada del 16 de octubre de 1973, una patrulla militar irrumpió en nuestra casa y se llevó a mi padre, René Moureira Gajardo. Apenas 2 días después de haber sido liberado del Estadio Nacional, donde estuvo detenido un mes, esa misma noche también se llevaron a nuestro vecino Andrés Pereira y a 20 campesinos más, que fueron trasladados a la quebrada de los Quillayes en Litueche, donde fueron asesinados recién. En 2007, gracias a la investigación del ministro Héctor Solís, supimos con certeza el lugar de la masacre. Además, en 1978, los cuerpos fueron exhumados por orden de Pinochet, en la operación llamada Retiro de Televisores. Paine es la comuna con mayor número de detenidos desaparecidos y en proporción a su población, 70 víctimas. Para nosotros, la detención de Pinochet en Londres significó satisfacción, aunque también la confirmación de que la justicia chilena había fallado, pues debió ser procesado en nuestro propio país solo durante el gobierno de Ricardo Lagos. Con la designación de jueces especiales, los procesos empezaron a avanzar y hubo militares, carabineros y civiles procesados. En Paine, los crímenes fueron cometidos en conjunto por civiles, carabineros y militares. Muchos de ellos han confesado, están procesados y esperamos que pronto se dicte sentencia. Algo que me llama la atención es que casi todos los testimonios dicen que todos se alegraron por la detención de Londres, cuando, claro, a día actual si detienen a un presidente sería como lo más horrible, pero porque ya no tendríamos quien nos mande, o sea, quien controle las cosas, pero en esa época estaban felices de que por fin él recibió su castigo, porque básicamente, entonces, eso significa que él no aportó nada a Chile, porque si todos estuvieron felices de que él se fuera detenido, significa que básicamente todos querían que él se fuera, que recibiera su merecido por fin. Fueron 17